Capítulo 11, libro Los dividendos aún no mienten. El título es Economía y Mercado. Y lo primero es que este libro es un libro que está escrito en el año 2009, post-crisis subprime, donde estaba la hecatombe. Entonces, gran parte del capítulo, por lo menos la primera parte del capítulo, es conversar, el autor plantea cosas acerca de lo que era la actualidad en ese momento. Y una de las cosas que plantea el autor y que vale la pena recalcar es que hasta la fecha, hasta el 2009, ni una crisis económica o financiera se haya recuperado en B corta. ¿Qué significa eso? Que caen los precios fuertes de las acciones y después se recuperen rápidamente. Lo cual se rompe en la crisis del COVID. Al marzo del 2020, cuando estalla la pandemia, la bolsa cae, el Standard Poor's cae 30-40% en un mes, y a fines del 2020 la bolsa termina X% encima del máximo previo. Entonces, esa fue una recuperación en B corta. Entonces, vale la pena, y es una conclusión bien, bien interesante, que es que todas las crisis anteriores nunca las recuperaciones habían sido B corta, habían caído fuerte, y después las recuperaciones habían sido más bien lentas, hasta que aparece esto. Entonces, lo que muestra esto es que la historia, por mucho que la historia se repita, van a haber fenómenos o hechos puntuales que sean que cambien. Entonces, ahora tenemos un antecedente de recuperación económica en B corta. Dicho eso, y para no hacer mucho más hincapié en lo que pasaba en 2009, cosas que sí son atingentes a la actualidad es, por ejemplo, industrias y sectores que pueden funcionar relativamente bien en las crisis económicas. Entonces, una de las cosas que plantea el libro es que durante las recesiones, cuando estamos en recesión económica, es las acciones que van a funcionar relativamente mejor son las acciones defensivas. Salud, consumo básico, ese tipo de negocios deberíamos tener. Entonces, en un portafolio dividendero, este tipo de negocios, particularmente el consumo básico, porque la gente va a consumir cosas del supermercado, por ejemplo, independiente de la situación económica. Lo que pasa es que en un escenario de crecimiento alto, bueno, la gente va y gasta un poco más en el supermercado, compra pan de mejor calidad, lentejas de mejor calidad, y en una recesión compra de peor calidad. El presupuesto familiar es más bajo, pero aún así son industrias que van a seguir existiendo, van a seguir vendiendo, van a aparecer marcas propias del supermercado, marcas más baratas, pero igual, ¿vale? Va a seguir ese sector, entonces se plantea como un buen sector el consumo básico, consumo defensivo, durante la recesión económica. Y cuando los mercados se están recuperando, básicamente se plantea acciones cíclicas, tener una parte del portafolio en la recuperación de mercado, ir a acciones cíclicas. ¿Cuáles son esas? Transporte, tecnología, energía. Eso es lo que plantea el libro que suelen liderar. ¿Vale? Aquí podríamos agregar también la parte inmobiliaria. La parte inmobiliaria puede tener un comportamiento cíclico que se recupere cuando la economía está volviendo a crecer. ¿Vale? Entonces, el libro toca estos aspectos que la verdad es que es bastante interesante y bastante provechoso tenerlo claro, tenerlo en el radar, qué tipo de acciones de qué sectores podríamos estar funcionando bien o mal en los distintos escenarios de contracción y crecimiento económico. También plantea lo que te decía recién, que los mercados no se recuperan en forma de V, que es caída abrupta, seguida de alza inmediata. La crisis del 2020 sí fue una recuperación en V corta. Eh, Hasta el 2009 los ciclos eran más complejos y prolongados. Si viajamos en el tiempo hacia atrás, hacia el crack del 29, hubo mucho tiempo una recuperación muy lenta desde los máximos previo a la caída de 1929, que dio inicio a la Gran Depresión, hasta que las bolsas se recuperaron. Y adicionalmente a eso se hace hincapié en que las oportunidades de valor surgen cuando los inversores se alejan por miedo o por incertidumbre. ¿Vale? Entonces, en ese tipo de escenarios, cuando el mundo tiene miedo, hay muchos inversores que no están dispuestos a invertir en bolsa, es en esos momentos donde, retomando todo lo que aprendimos en los otros capítulos, de que hay que invertir siempre en buenos negocios, idealmente negocios de alta calidad. Bueno, si ese negocio de alta calidad está barato porque hay incertidumbre o incluso puede tener algún problema puntual porque el sector en el que está lo está pasando peor, bueno, pueden ser buenas oportunidades de inversión que podrían generar, siempre ajustado a riesgo obviamente, podrían generar buenas alegrías de largo plazo a ese inversionista. Recomendaciones prácticas, dicen, no, o sea, el autor sugiere no dejarse llevar por el entusiasmo ni por el pesimismo cuando las bolsas están subiendo. Pareciese que el mundo es inmune a las sobrevalorizaciones. Todo el mundo está comprando, mucha gente comprando, da lo mismo la valorización del negocio, y eso ha pasado históricamente. Pasó en la crisis de la .com, la exuberancia irracional, que en el fondo todas las empresas tecnológicas eran crecer, 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 y pareciese que era una estupidez no invertir ahí. Y de repente ocurre con ciertos negocios también en la actualidad que cotizan a múltiplos exageradamente altos. No obstante, como siguen subiendo, hay
un fervor constante por invertir en esos negocios porque parece que son inmortales. Y lo mismo pasa con el pesimismo. Cuando tenemos escenarios que son muy negativos, bueno, ese momento no hay que pensar como que todo se acabó, sino que hay que actuar con racionalidad, ver si hay negocios que son buenos, que estén a cotizaciones muy baratas, a zonas de infravaloración. Como mencionaba en los capítulos anteriores, cuando el Dow Jones está rentando un 6% por dividendo, bueno, ahí podemos tener hartas cosas que estén bastante infravaloradas y que puedan generar muy buenos retornos por dividendo en el largo plazo. En tiempo incierto, también menciona, y aquí te lo leo literal, en tiempo incierto la clave es la prudencia, la selección basada en valor y calidad, lo que te estaba contando recién, y una vigilancia constante del entorno macroeconómico y del comportamiento de mercado. El entorno macroeconómico, básicamente lo que hay que siempre revisar, como hemos conversado en otros capítulos, es crecimiento. El país está retomando las sendas del crecimiento. En ese sentido, el mercado del trabajo es bien importante. El mercado del trabajo, si la gente está teniendo más trabajo, eso va a ser bueno, porque hay más poder adquisitivo en general. Obviamente, los ciclos de inflación y tasa de interés siempre hay que estar revisándolo y conocer cómo funcionan los ciclos de inflación y tasa de interés. Y el comportamiento del mercado, que la verdad es que Mr. Market hace lo que quiere muchas veces toma comportamientos irracionales para el inversionista racional, porque dentro de ese comportamiento irracional también existe el fenómeno de que tenemos inversionistas institucionales que saben que están tomando posiciones irracionales, pero se están aprovechando de esas situaciones. Eso lo podremos abarcar en otros capítulos con profundidad, pero hay fondos, hay gestoras que son bastante grandes, que son cero irracionales y se aprovechan de movimientos de mercado haciendo ventas cortas. O sea, hacen una serie de cosas que ganan dinero en distintos entornos, pero el que muchas veces se ve perjudicado es el inversionista individual. Hay que tener conciencia de que los mercados financieros hay una serie de actores que tienen distintos incentivos, distintas características, distintas operativas, y nosotros como inversionistas minoritarios tenemos que obviamente lidiar con eso. Y lo mejor para lidiar es siempre la selección de acciones, pagar precios razonables y templanza. No nos queda otra, no tenemos muchas más herramientas como inversionista individual. Trabajar la cabeza, eso va a ser sumamente importante. Bueno, este es el resumen del capítulo 11. Después del capítulo 11 viene la parte 12, que la parte 12 es de preguntas y respuestas. Entonces, deja en los comentarios si valdrá la pena que hagamos una especie de comentar estas preguntas y respuestas. Hay preguntas como, por ejemplo, dividendos. ¿Cómo puedo saber que un dividendo está en peligro? Buena pregunta. ¿Cómo saber si un dividendo está en peligro? Fácilmente, cuando el flujo de caja que entrega una empresa por acción o que gana una empresa por acción es inferior al dividendo que está pagando. Cuando los dividendos son superiores al BPA y el flujo de caja por acción, ahí el dividendo está en peligro. ¿Vale? Cuando el dividendo proviene de un BPA alto que proviene de la parte no operacional. Tipo de pregunta que hay acá. Como esas, hay varias y podríamos tocar un capítulo exclusivamente respondiendo esas preguntas. Pero hay preguntas que son de actualidad. Que una dice la ley de la reforma fiscal 2003, que no importa la ley tributaria del 2003. Bueno, muy buen libro, hiper recomendado a todas las personas que les gustan los dividendos. Este es un libro que debería sí o sí pasar por el cacumen, como dice mi padre, la materia gris cerebral. Leerlo no es fácil, pero siempre quedan cosas buenas. Espero que te haya servido esta serie y veamos qué libro sale para la próxima serie. Un abrazo, chau, chau.